Bendecimos a toda persona que nos mira en las redes sociales. Dios le bendiga abundantemente acá desde el Centro Internacional de Ministerios Apostólicos. Sean bendecidos dentro y fuera de la nación. Amén. Comparta esta transmisión. Dios le bendiga. Amén. Dale un fuerte aplauso a toda persona que nos mira en las redes sociales. Fuerte el aplauso a Dios. Fuerte el aplauso a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Puedes darle un abrazo a alguien y decirle: el reino de Dios está aquí. Dile: reino, dale un 5, un abrazo y dile: el reino de Dios está aquí. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Jesús. ¿Cuánto dan gracias a Dios en esta tarde? ¿Cuánto dan gracias a Dios en esta tarde? Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, no podemos venir programados. Amén. Porque escuchen. ¿Están aquí ustedes? Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, no podemos venir programados. ¿Sabe por qué? Porque eso contrista al Espíritu Santo. Y la palabra contristar significa cortar el fluir. Quiere decir, la Biblia dice que el Espíritu Santo se compara como un río de agua viva, ¿sí o no? Entonces, cuando yo vengo programado, contristo al Espíritu Santo. Amén. Y solamente hago lo que me mandan a hacer. Solamente hago lo que me mandan a hacer. Levanta tu mano, levanto mi mano. Abre tu boca, abro mi boca. Canta aleluya, digo aleluya. Salto, pues voy a saltar. Mira que está a tu lado, lo hago. Entonces venimos programados. Y eso contrista al Espíritu Santo. Lo que hace fluir al Espíritu Santo es que seas espontáneo. Dije que seas espontáneo. A Dios se le es espontáneo. Porque una de las características de Dios es que Él es soberano. ¿Qué significa eso? Que nadie puede hacer de Él lo que quiera. Él hace lo que quiera hacer. Porque Él es Dios. Él es soberano. A Él nadie lo puede encasillar. A Él nadie le puede poner un molde. Cuando usted y yo nos rendimos en adoración, entonces eso toca el corazón de Dios y hace que la gracia y el poder de Dios fluya en Él, a través de Él también. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el reino de Dios. Quiero hablar en esta tarde acerca del reino de Dios. Mi padre espiritual me dijo: habla, hijo, del reino de Dios. Y voy a hablar acerca del reino de Dios. Doy gracias a Dios por esta gran oportunidad y gracias a mis padres espirituales. Da un fuerte aplauso a nuestros padres espirituales. Gracias. Buscamos la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. Amén. Hechos de los Apóstoles está después del libro de Juan, del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está después del libro del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas está después del libro del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos está después del libro del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está después del uno de los profetas menores llamado Malaquías. Amén. Dice la palabra en Romanos 14, 17.
porque el reino de Dios, diga conmigo, porque el reino de Dios. Vamos, digo otra vez, porque el reino de Dios. Mira que tú le dile, el reino de Dios. Al que está detrás de ti dile, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. ¿Cuántos dicen amén? Sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Levanta tu mano, diga conmigo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué cosa? Otra vez. Otra vez. Le da el aplauso. Amén. De este texto hay 6 principios muy poderosos. Voy a comenzar hoy con el primer principio, que es, diga conmigo, el reino de Dios. ¿Cuántos creen que el reino de Dios cambia las vidas? Le he puesto por título a esta palabra, principios del reino que cambian vida. Amén. Cuando Jesús comenzó a predicar, el mensaje de Jesús fue acerca del reino de Dios. ¿No verdad? Dile que a tu lado, acerca del reino de Dios. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Mississippi. ¿En el dónde? En el río Jordán. ¿Cuántos están despiertos? En el río Jordán. Y dice la palabra que cuando Jesús subió del agua, descendió el Espíritu Santo como paloma, asentándose sobre él. Y dice la palabra, y permanecía en él. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo, seguidamente fue empujado por el Espíritu al desierto. Y dice la palabra, y ahí fue tentado ¿durante cuántos días? Durante 40 días, pero dice la Biblia, y era tentado por fieras. Diga conmigo, por fieras. Estaba hablando acerca de los poderes demoníacos, porque Satanás miraba a Jesús, sabía que era el Hijo de Dios y que Jesús traía una asignación por el Padre. ¿Cuál era la asignación de Jesús? Déjame decirte que Satanás se sabe la escritura más que usted y que yo. Satanás sabía y conocía que venía alguien que lo iba a destronar por completo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, hubo una palabra profética que decía, el que viene te herirá en la cabeza. Y estaba hablando del Salvador del mundo. Por tanto, Satanás, escuche bien esta palabra, se encargó de que mujeres con protagonismo en la Biblia fueran estériles. Porque del vientre de una mujer iba a salir el que iba a destronar a Satanás y lo iba a atropellar en la cabeza. Por eso Sara era estéril, la esposa de Abraham. Por eso Rebeca era estéril, la esposa de Isaac. Por eso Ana era estéril, la esposa de Elcana. Porque la esposa de Manoa era el papá de Sansón. ¿Cuántos dicen amén?
Y la mamá de Sansón era estéril. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era estéril. Y por eso Satanás se encargó de poner esterilidad en las mujeres que tenían protagonismo. Había una promesa de Dios. Abraham, tu descendencia, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y por lo tanto, Satanás se encargó por siempre de que las mujeres fueran estériles. Ahora, cuando salió el Mesías, entonces comenzó una lucha y una guerra espiritual. Por eso dice la palabra que Jesús era tentado en todo, porque se desató el infierno en contra de él. Por eso se desata el infierno en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu hogar, en contra de tu salud, en contra de tu economía, en contra de tu discipulado, en contra de lo que tienes. Se desata el infierno para que no seas productivo, para que no busques a Dios, para que no entres en tu propósito, para que no entres en tu asignación, porque hay una palabra profética para tu vida. Dije, hay una palabra profética de Dios para tu vida. Dios ha dicho palabra de Dios para ti, y lo que Dios ha dicho para ti se va a cumplir. Dije que se va a cumplir. Satanás quiere que tu ministerio sea estéril. Satanás quiere que tu matrimonio sea estéril, que tus hijos sean estériles, que no seas protagonista, que no crezca, que tus hijos estén metidos en las drogas, en el pecado. Pero hay una palabra profética de parte de Dios más segura, que tus hijos servirán a Dios, tu descendencia será bendita. Alguien tiene que decir amén. Dije que alguien tiene que decir amén. El infierno se desata en contra tuya, pero contigo está Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Alguien puede gritar? Dale un aplauso. Dije, hay una palabra profética. Hay una palabra profética. Hay una palabra. Quiero orar al final por mujeres que son estériles, que no dan hijos. Siento en mi espíritu que Dios te va a liberar de esa esterilidad. Y Dios va a hacer nacer sobre ese vientre profetas y ministerios. No, pero yo lo siento en mi espíritu. Ese hijo que va a venir de tu vientre va a traer alegría, va a traer satisfacción, va a traer rompimiento. No, pero alguien tiene que decir amén. Si tu ministerio ha estado estéril, vamos a desatar una palabra de Dios para ti, para que a partir de hoy haya aceleramiento para tu vida, haya multiplicación para lo que hagas. Si quizás tienes un negocio y no es productivo, no se levanta, ha estado estancado, hay una palabra de Dios profética para ti. Va a haber rompimiento. Va a haber rompimiento sobrenatural y Dios te va a levantar. Siento en mi espíritu que hay personas en este lugar que han tenido el sueño de tener economía para bendecir el reino, para bendecir el reino de Dios. Amén. Para pagar viajes de vuelo a los apóstoles, los padres de esta casa. Yo siento en mi espíritu que hay gente así. Amén. Dios va a traer el rompimiento para ti. Hay gente que está diciendo: Señor, si me das una casa te voy a servir. Si me das una casa, la sala la voy a poner en una casa de paz. Mis cuartos, mis habitaciones. No, pero aquí tiene que... ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo: el reino de Dios. El mensaje de Jesús fue el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue Juan el Bautista.
Cuando comenzó Jesús el ministerio, Él dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el reino de Dios. El reino de Dios viene de la palabra, le estoy enseñando, viene de la palabra baselía. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Esa palabra baselía significa el gobierno de Dios en la tierra. Nadie dijo amén. El gobierno de Dios en la tierra. Y por supuesto, el gobierno de Dios en la tierra es un gobierno espiritual. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra, el pueblo de Israel no estaban esperando un gobierno espiritual, sino un gobierno político. Un gobierno que los liberara de las garras de Roma, que era el imperio que estaba predominando en ese lugar. Pero cuando Jesús comenzó a manifestar su reino, una de las cosas que Él dijo: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo le pediría a mi Padre y Él mandaría legiones de ángeles para matar a todos los que se opongan en contra de Dios. Pero el reino que Jesús vino a plantar en la tierra fue un reino, y es un reino espiritual. Dije que es un reino espiritual. Dije que es un reino espiritual. Hay mucha gente que equivocadamente esperan que suceda algo. El que tenga oído, que escuche. Hay gente que espera que algo suceda para que Cuba cambie. Algo natural se mueva para que Cuba cambie, para que nuestra ciudad cambie. Amado, déjame decirle una noticia: eso no va a suceder así. Porque el reino que lo cambia todo es espiritual. Dije, es espiritual. Cuando botas ídolos en casa, ya el reino de Dios se está expandiendo. Cuando visitas, el reino de Dios se está expandiendo. Cuando te posicionas en un lugar donde no había Cristo, donde operaba Satanás y ahora reina Jesús, el reino de Dios se está expandiendo, se está posicionando, porque nuestro reino es espiritual. Aunque nosotros nacimos de una mujer en lo natural, pero antes de ser formados por Dios aquí en la tierra, nosotros fuimos creados en el espíritu. Antes que usted y yo naciéramos en la tierra, ya nosotros habíamos experimentado la relación con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo: el reino de Dios. Por eso el reino de Dios es un gobierno espiritual. Repítalo: es un gobierno espiritual. No es natural, porque no pertenece ni viene de este mundo, sino que viene de arriba, del reino de los cielos. Diga conmigo: de arriba. Diga otra vez: de arriba, del reino de los cielos. Levanta su mano, diga conmigo: mi ciudadanía no es aquí abajo, es allá arriba. Hay que entender esto en el espíritu y por la fe. Hay que tener convicción, porque no podemos entenderlo con la mente humana. En la mente humana, lógica, con muerte te dice: cuando ya nos muramos de esta tierra se acabó todo. Te vas a enfrentar con la eternidad. Nos vamos a enfrentar con la eternidad. Por eso tenemos que asegurar nuestra ciudadanía que viene de los cielos, es de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Qué va a pasar, pastor, cuando yo me muera? Cuando cumple el propósito de Dios aquí en la tierra. Cuando yo me muera, usted se muera. Si está en el propósito de Dios, te vas a ir donde estabas primero.
¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el reino de Dios. Diga, el reino de Dios. Diga, yo soy de arriba. El reino de Dios significa, diga conmigo, dominio. Diga, poder. Diga, fuerza. Es divino. Es absoluto y abarca todo lo creado. Todo lo que usted ve a su alrededor, incluyéndonos a nosotros, le pertenece al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? En el reino de los cielos es el lugar donde Dios habita. ¿Dice amén? Es la ciudad de Dios, donde Dios está sentado en su trono. El apóstol el apóstol Pablo nos enseña diciendo que él tuvo una revelación y fue alcanzado y arrebatado, y su espíritu llegó al tercer cielo por el espíritu, a través de una revelación. Igual que Enoc fue arrebatado por Dios, porque Dios se lo llevó. Igual que Elías, esta gente no experimentaron muerte, y es símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Que fueron arrebatados hacia Él. ¿Cuándo? Tercer cielo. Si hay un tercer cielo, es porque hay un segundo. Tercer cielo, donde Dios habita. Levanta tu mano y diga conmigo: Dios habita en el tercer cielo, donde está su trono, donde tiene establecido su gobierno, donde tiene establecido su dominio, donde están los ángeles, arcángeles, serafines, donde están los arcángeles, donde está todo un gobierno bien organizado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el segundo cielo, el tercer cielo, es llamado lugares celestiales. Levanta tu mano y diga conmigo: lugares celestiales o mansiones celestiales. Por eso dice la palabra, le estoy enseñando. En Juan capítulo 14, Jesús dice: voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, os los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también van a estar. ¿Y saben cuál es el camino? Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo nosotros podemos saber el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos se están preparando para ir donde estaban primero? Dije, ¿cuántos se están preparando para ir donde estaban primero? ¿Qué hay que hacer, pastor? Dejar, este es el mensaje, dejar que el reino de Dios gobierne nuestras vidas. El segundo cielo, llamada las regiones celestes, donde está Satanás, donde tiene su trono, donde domina y controla a los demonios. Satanás tiene un ejército bien organizado. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? ¿Contra quién? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿De dónde? De las regiones celestes. ¿Dónde operan ese tipo de gente?
demonios de alto rango. Diga, en el segundo cielo. Diga, en las regiones celestes. Y está el del primer cielo, que es el cielo de los astros, las estrellas, el planeta, aquí de los hombres. ¿Cuántos están aprendiendo? Ahora, el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios es la extensión de los cielos aquí en la tierra. Cuando vino Jesús, extendió el reino de los cielos y Él traía el reino de Dios. El reino de los cielos es donde habita Dios. El reino de Dios está aquí en la tierra. Ahora, diga conmigo, el reino de Dios es la única verdad eterna. Es la única verdad eterna que transforma el corazón, que hace el reino de Dios. Diga conmigo, transforma el corazón. ¿A cuántos aquí han sido transformados? Diga, es el reino de Dios. El reino de Dios, la única verdad eterna que transforma el corazón del ser humano. Estabas en la brujería, estabas en la hechicería, estaban en el adulterio, la pobreza, la miseria. Cuando llegó el reino de Dios a nuestro corazón, lo cambió todo. Amén. Diga, el reino de Dios. El reino de los hombres está el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino de las tinieblas. Todos esos tipos de reinos se tienen que sujetar al único y más poderoso reino, que es el reino de Dios. Si en el reino vegetal es donde está mi alimento, si en el reino animal está mi alimento, si en el reino mineral está el oro, la plata, las joyas, las perlas preciosas, si eso le pertenece al reino de Dios, ¿qué nos va a faltar a nosotros? Si el reino de Dios abarca todo lo que existe y nosotros somos ciudadanos de su reino, significa que todo lo que tiene el Padre en su sola potestad me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí. Él es mi provisión, Él es mi sanidad, Él es mi liberación. En el reino de los cielos no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay tribulación. No, pero alguien tiene que decir amén. Vamos, que hay fresquito, no hay mucho sol. En el reino de los cielos no hay depresión. En el reino de los cielos no hay divorcio. En el reino de los cielos no hay rencor. En el reino de los cielos no hay envidia, no hay celo. En el reino de los cielos no hay envidia, no hay división. En el reino de los cielos no hay contienda. En el reino de los cielos no hay chisme. Y cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, le dijo: ustedes cuando vayan a orar, oren así, de esta manera: Padre, venga tu reino. Padre, venga tu reino. Padre, diga: Padre, venga tu reino. Diga: Padre, venga tu reino. Y haz tu voluntad. Diga: haz tu voluntad, como se hace en los cielos, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde existe la salud divina, donde no hay rencor, donde no hay envidia, donde no hay división, donde no hay perturbación, donde no hay depresión. Venga a tu reino y hazlo aquí y ahora. ¿Alguien pudo entender ese mensaje? Dije, ¿alguien pudo entender ese mensaje?
Si tienes al reino de Dios, lo tiene todo. Si tienes al reino de Dios, tienes rompimiento. Si tienes al reino de Dios, hay salvación para tu familia. Si tienes el reino de Dios, las cosas se van a acelerar, porque es un reino espiritual. Dice, teniendo un reino inconmovible, seamos personas agradecidas. Gracias, Jesús. Dale el aplauso. Quiero enseñarle esto para terminar rápido. Diga conmigo, el reino de Dios es su voluntad hecha aquí en la tierra para experimentar una total libertad. ¿Cuántos quieren eso? Levanta tu mano. ¿Cuántos quieren experimentar una total libertad? El reino de Dios tiene lo que necesitas. Por eso Jesús dijo, lo que necesitamos es que venga su reino. Su reino inconmovible. Su reino que no tiene fin. Su reino lleno de salud, de progreso, de prosperidad, de libertad en el espíritu. Tienes que comenzar a verte a tus hijos en libertad. Tienes que comenzar a verte tu matrimonio en libertad. Tienes que comenzar a ver tu finanza en una total libertad. Sígase con la mano levantada. ¿Por qué? Miren lo que digo. Si me someto al gobierno de Dios, a su palabra, a su voluntad, a su dominio, vamos a provocar un rompimiento sobrenatural. Dije, un rompimiento sobrenatural, porque el reino de Dios lo abarca todo. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto diciéndote, escuche, mientras más independiente quiera estar de Dios, en otras palabras, mientras más lejos de su reino quiero estar, más atado voy a estar. Repito, mientras más independiente quiero ser de Dios, más atado voy a estar a los problemas de la vida. Cuando nos acercamos al reino de Dios, el reino de Dios produce una total libertad. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, una total libertad. ¿Qué significa eso, pastor? Si estoy sometido totalmente bajo su dominio, el dominio del reino, nada me será imposible. Diga conmigo, voy a avanzar. Diga, voy a avanzar. Diga, seré indetenible. Diga, voy a crecer. Diga, me voy a expandir. Diga, con el reino de Dios. Diga, yo voy a saltar los muros. Diga, con el reino de Dios, ejército voy a derribar. Diga, con el reino de Dios voy a alcanzar lo inalcanzado. Con el reino de Dios voy a alcanzar a mi familia. Con el reino de Dios voy a cambiar mi ciudad. Con el reino de Dios voy a cambiar mi finanza. Con el reino de Dios. Diga, con el reino de Dios, lo inalcanzable humanamente, lo que yo no puedo alcanzar. Diga, si tengo el reino de Dios, diga, lo voy a alcanzar. Porque el reino de Dios es sin límite. No tiene muralla, no tiene límite. No, pero aquí yo quisiera que alguien me respondiera. El reino, mira la gente cómo está. El reino de Dios no tiene límite. El reino de Dios es expansión. El reino de Dios es multiplicación. La persona del primer servicio estaba más emocionada. Déjenme ver por aquí a ver si logro algo.
Dije que el reino de Dios es expansión, es multiplicación. El reino de Dios es herencia. El reino de Dios es salud. El reino de Dios es prosperidad. El reino de Dios es milagro. El reino de Dios es sanidad. El reino de Dios es expansión. No, me voy por aquí ahora a ver. Dije que en el reino de Dios hay rompimiento. En el reino de Dios hay cielo abierto. En el reino de Dios las cosas se aceleran. En el reino de Dios yo soy indetenible. En el reino de Dios nadie me puede detener. En el reino de Dios me expando al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Alguien puede gritar el reino de Dios? Solo en decir es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí, inconmovible. No es solo en decir es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí, inconmovibles. No solo en decir es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí, inconmovibles. No es solo en decir es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí, tu reino está aquí, el cielo aquí, tu reino está aquí, el cielo aquí. Levanta tu mano. Está aquí. Dile, Padre, El cielo, venga tu reino. tu reino está aquí. Venga tu El reino. cielo aquí. Venga tu reino. Venga tu reino. Padre, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Tu reino trae sanidad. Tu reino trae milagros. Tu reino trae expansión. Tu reino trae milagros. Y es un poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, como vives, no solo en decir, es eterno, y es un poder, el cielo aquí, el cielo aquí. Shotorobakata rabakata yabaso. Etene rebeshita rabakata yamakaya. Ete remensita rabakata. Oh, shekete rebekita llama. Alguien tiene que provocar el reino. Alguien tiene que traer el cielo a la tierra. Alguien tiene que traer el reino a este lugar. ¡Hey! Y ahora, aquí, Dilo. ahora, el reino del poder está aquí, el reino del poder está aquí, el reino del poder está aquí, ahora, el reino del poder está aquí, el reino del poder está aquí, el reino del poder está aquí, ahora, Otra vez. el reino del poder está Hasta que te lo creas, hasta que te lo el creas. poder está aquí, el reino del poder está aquí ahora, el reino del poder está aquí, el reino del poder está aquí, el reino del poder está aquí ahora, Alguien grita. Alguien dice aleluya. Diga, venga tu reino. Venga tu reino. Venga, oh, levanta la mano y dile, venga tu reino. Venga tu sanidad. Venga tus milagros. Venga tu provisión. Venga salvación para mi familia. Venga expansión. Ven multiplicación. Nuestros hijos salen de la cárcel. Hay liberación. Vamos, sigue, 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 sigue. Grita. Grita. El reino. Venga tu reino. Alguien tiene que lanzar el reino de Dios.
reino de poder está aquí ahora, aquí. Alguien tiene que danzar el reino de Dios. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí ahora, aquí ahora. Mira, sigue ahí. ¿Sabe qué siento en mi espíritu ahora? Cuando comencemos a danzar el reino de Dios es alegría y es gozo. El reino de Dios no es tristeza. ¿Sabías que lo que hagas aquí en la tierra será simplemente un ensayo para cuando estés en el cielo? Cuando estés en el cielo no vas a estar esquinado, deprimido, no vas a estar desconsolado, triste. Ay, que si no tengo dinero. En el reino de Dios no existe eso. El reino de Dios es gozo, es alegría, es alabanza, es adoración, es bendición, es el cielo totalmente frente a ti. ¡Eh! A la cuenta de 3 vas a lanzar. 1, 2 y 3. Yo quiero gente que se vuelvan locos para Dios. Tienes que lanzar tu milagro. Tienes que lanzar tu milagro. Tienes que lanzar tu milagro. Tienes que lanzar tu sanidad. Tienes que lanzar tu provisión. Tienes que lanzar tu milagro. Toda persona en este lugar que dice, ya no aguanto más, ya, me voy a volver loco para Dios, me voy a volver loco para Dios, ya, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi liberación. Dios va a romper ese ciclo. Cójame la silla hasta la cama.